Mira, este yo no lo había visto. Vanish blanco, gel concentrado. Había visto este, pero este no. Y está en oferta. Yo me llevo estos. Y estos son muy buenos. Estos. Llevo el de color y el blanco. Son los que me suelo llevar. Y me voy a llevar las toallitas estas. Que estas no tengo. Y me gusta tener de estas también. Mm, y mira estas. Ah, pero solo viene, ¿cuánto viene en este? Este no deja teñido, elimina blancos. Este elimina grises y es amarillenta. Para las axilas y para esto, pero no dice con 6 sobres. Este. Voy a estar llevando este. Lo voy a probar, a ver qué tal es. Sí, me voy a llevar este y me voy a llevar a ver qué otra cosita más encuentro por aquí. Buenos días, creo que no las había saludado, me las llevé directito para el supermercado. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, mi gente preciosa. Un día más. ¡Ay, qué rico! Está haciendo sol, ¿eh? Está haciendo solito, rico, pero las temperaturas ya están, como quien dice, por allí bajando. Ya en la madrugada como que se va sintiendo así un pelín de fresquito. Y chicas, hoy me toca a mí, como te tocará a ti y como nos toca a todas. Quiero hacer limpieza de la casa. Tenía cosas necesito lavar ropa y no tenía detergentes. Bueno, detergente sí que tenía, pero a mí me gusta usar este, por ejemplo, el quitamanchas. Este, me gusta usarlo. Cuesta 1,79. Este yo lo compro en el Consum y es muy bueno este, para la ropa blanca con oxígeno activo. Está también el de ropa de color. Este también me gusta utilizarlo para la ropa de color. La verdad que están bien, ¿eh? Y a partir de 30 grados ya te hace pues su labor cuando lo tienes en la lavadora. Igualmente mira, así que yo los compro en el Consum. Van bien, chicas. Me estuve comprando el perfumador también, el perfumador de Acevi, este lo estuve, no sé, a mí me gusta mucho el de Mercadona. Este huele fuerte, pero chicas, no iba a ir hasta Mercadona solo por el perfumador, teniendo aquí el Consum, y que iba a comprar también otras cositas. Café, que ya casi no tengo cápsulas de café, así que ya me compré aquí lo que es el café para rellenarlo. Me estuve trayendo estas galletitas Oreo. Estas las compro para mi hija pequeña, porque a veces se lleva para el instituto, para el colegio, como le llamen. Estos también le gustan. Estos los mete al congelador. Así no le gustan, pero si los metes al congelador no, a la nevera, te coge una textura bien rica. La verdad que están mucho mejor así, saliditos de la nevera, que así como quien dice por ahí fresquecitos. Me estuve trayendo esta, chicas. Ya manché 2 pares de calcetines. Es que yo no sé cómo se me colaron. Y lo peor, que son unos calcetines nuevos que mi esposo se acaba de coger. Y no son baratos los calcetines, ya le manché 2. Así que digo yo, bueno, mejor me traigo las toallitas estas, porque es que la verdad que mejor que mejor. Y chica, blanqueador nuclear, yo no lo he utilizado. Mira, no lo he utilizado. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Pero dice utilizar solo en ropa blanca. O sea, solo ropa blanca. Elimina grises y desamarillenta. O sea, a veces que las camisas, las blancas, por ejemplo, mi esposo usa mucho camiseta blanca para diario. A él le gusta usar mucha camiseta blanca, y es cierto, a veces se ponen ahí como un colorcito un poco raro. Elimina los cercos de las axilas, o sea que también si las están ahí manchaditas, se supone, dice que no daña los tejidos. Eficaz en algodón y fibras sintéticas. Así que mira, contarme si ustedes ya han utilizado yo no lo he utilizado. Dice que te vienen 6 sobres. Y sí, mira, aquí están los 6 sobrecitos, Aquí están los 6 sobrecitos. Aquí te dice
Bueno, te dirá las instrucciones. Bueno, aquí en la cajita están, así que yo lo voy a estar utilizando. Cuando lo utilice, dice precauciones, mira. Los colores claros, utilizar solo en ropa blanca. Los colores claros o crema. Y los estampados y adornos pueden perder su color original. O sea, tiene que ser, por ejemplo, esta camiseta que ando, que tiene así su lado blanco, pero que esto no es blanco, esta no la puedo meter allí, porque entonces esto me lo va a quitar el color. Modo de uso para mantener tus prendas siempre blancas. O sea que, para recuperar las prendas, dice, usar siempre la ropa blanca, mezclar con prendas y no con prendas de color. Añadir un sobre al detergente habitual y poner la lavadora en marcha inmediatamente. Secar al sol. Para recuperar prendas ligeramente amarillentas o grises a mano, disolver 2 sobres en 4 litros de agua caliente a la máxima temperatura que admita la prenda. Sumergir las prendas y dejarlas en remojo 1 hora y lavar y secar al sol. A máquina, no llenar todo el tambor, máximo 2 o 3 de su capacidad. Así que también se puede lavar a mano, chicas, con esto. Así que mira, yo lo voy a estar haciendo y por allí les voy a estar contando. Les voy a enseñar cómo tengo la casa para que ustedes vean que aquí también se hacen aquellos desórdenes, aquello esto, aquello lo otro, que también se hace, chicas. Así que nada, yo me voy a poner a guardar esto. Tengo que hacer lavadoras. Primero voy a poner lavadoras y luego de poner a hacer las lavadoras me pongo aquí, porque tengo que hacer eso. Ya la comida está preparada, así que la cocina ya la tengo lista, así que por la cocina no me tengo que estresar. Lo único que tengo que hacer aquí es el salón, comedor, el resto de la casa básicamente, el resto de la casa, menos las habitaciones, porque las habitaciones pues cada una de las niñas las acomoda a su habitación. Obviamente yo la mía la tengo que acomodar. Tenía que traer unas bolsas, que era también por eso, más que todo, que iba al súper a traerme la bolsa para guardar lo que es el pingüino el aire acondicionado, y traje cosas que no tenía que traer. Por ejemplo, como y como y lo que tenía que traer, que eran las bolsas grandes para guardar esto, en paz descanse, se me olvidó. Así que chicas, contarme cómo están ustedes, qué tal están, ya hicieron estas lavadoras, cómo lo hacen, hacen todos los días lo mismo o qué van haciendo, contármelo, chicas. Tengo que ir a traer también, pero hoy no creo que voy a ir mañana, porque si me pongo a hacer lo que tengo que hacer hoy, no. Mañana tengo que ir a traer mi hervidor de leche. ¿Se acuerdan que les había comentado que el que tenía se me había estropeado y quería comprarme otro? Pues bueno, ya está. En teoría puedo ir a recogerlo hoy, pero no, voy a ir hasta mañana, porque hoy no me puedo yo desliar del todo, no lo puedo hacer. Y aparte, ayer fui también, ¿se acuerdan que les conté que mi hija, el ordenador que lo habíamos comprado, pero que teníamos que ir a traerlo mejor nosotros al Corte Inglés, porque la vez anterior con otra cosa que compramos, que lo vinieran a dejar a casa, fue un solo lío, que decían que no estábamos y aquí estábamos. Entonces no, esta vez dijimos mejor vamos a casa por él. Así que ya está por aquí. Es chicas, la verdad que esta marca es muy buena, esta marca de ordenadores es muy buena. De hecho, hace como unos 5 años el que le habíamos comprado anteriormente y ya no le va, porque tiene que estar siempre conectado para que funcione. Entonces, bueno, dijimos, bueno, en vez de invertir en una batería que te cuesta como no sé cuánto, pues entonces mejor le compramos otro ordenador, que justamente ella ya está en el grado medio, pues entonces ya que el ordenador le sirva ahora para grado medio y grado superior. Y el que tenía, pues le sirvió para toda la ESO y tal. Entonces, por eso, chicas. Así que ya está aquí. Ya le compramos también el antivirus. Que el antivirus creo que cuesta, que son 25 euros. Creo que así que lo compra mi esposo, 25 euros. Y te vale para poner el antivirus a 3 ordenadores.
Y justamente los ordenadores, el ordenador de un ordenador de cada una de las niñas y más el de nosotros, 3 ordenadores, va bastante bien. Y siempre lo compramos para estas fechas, ya cuando ellas, pues como ya están cerquita de comenzar nuevamente las clases. Así que chicas, esta princesa que ustedes ven, bien, hoy ando bien patriótica, con mi camisita. Y ya tengo por aquí, miren, ya tengo por aquí mi señora escoba, porque primero paso la escoba, porque mi aspiradora no es una aspiradora muy potente. Ya la limpié también, vieran cómo estaba de sucia. Si quieren que les diga o que les enseñe un videito de cómo limpio la aspiradora, dejármelo saber por ahí en comentarios. Tenía una de pelos en los rodillos. Bueno, yo le quito todo, o sea, yo uso desatornillador y todo, le quito todo para que me quede bien limpia. Y tenía, como a mí se me cae mucho el pelo, tenía bastante pelo ahí enrollado. Ya está cargadita. Así que primero voy a pasar la escoba porque el hoyito de la succión de mi aspiradora es pequeña. La verdad que no, cuando la compré, no me fijé bien en eso. Entonces hay cosas así como que muy grandes, como que no me las recoge bien. Entonces, pues paso primero lo que es la escoba, así suavecito, para no tampoco no levantar mucho polvo. Y luego paso lo que es la aspiradora, y ya con después ya me queda perfecto. Así que nada, voy a comenzar a esto, chicas, porque es que si no aquí nos hacemos un lío. Habla Elizabeth, y nos hacemos un solo lío. En esta siempre me gusta tenerle aquí sus galletitas y esas cosas. A ella que le encantan las pipas estas, le matan. Y siempre tengo así magdalenas, porque como ya les he dicho en otros videitos, a ella no le gusta. Pues en la mañana ella se despacha sola. Desayuna, pues a veces desayuna, a veces no desayuna. Entonces siempre me gusta tenerle pues este tipo de cositas para que pues que se despache. Estas son unos cereales así, con leche. Y bueno, y así. Ya está llena otra vez. Bueno, no llena, pero vamos, que café ya tiene. Y es de la misma densidad, de 6. Este es Café Colombia, densidad 6. Si hubiera densidad 5, la verdad que... Hola mi gente, hoy no me había pasado por aquí, pero he tenido un día de locos. ¿Y qué creen? Son las 7 de la tarde, 7:15 creo yo. O no, 7:30 son ya. Y tengo deseos de pupusas, así que voy como a unos 45 minutos de casa a por esas pupusas. Es que, vamos, voy a la otra punta porque tengo unos deseos terribles. Antojos de embarazada, chicas, ¿qué les parece? Antojos de embarazada. Ando en la otra punta por unas pupusas. Buenos días, mi gente bonita. El clima está cambiando y la verdad que necesitaba este café yo de buena mañana. Bueno, ni tan de buena, ya son las 9:15 de la mañana. Pero le digo a mi amado esposo, vámonos a tomar un cafecito. Hoy no quiero el café de casa, quiero un cafecito de fuera. Así que nada, me he venido con él. Y estas magdalenas de yogur me encantan, me encantan. Así que nada, me voy a dar este caprichito con un cafecito aquí sin azúcar, que está súper bueno así sin azúcar, porque ya suficiente azúcar tiene la magdalena, chicas. Así que nada, esta tarde nos vamos de paseo y ya verán ustedes por dónde vamos a ir de paseo, así que ustedes van conmigo porque es que yo sola no quiero ir. Así que preparen cartera, bolso, sombrilla, paraguas, lo que ustedes quieran porque parece que va a llover también, así que preparadas, tenemos que irnos.
Y bueno, mi gente, antes de irnos, tengo que pasar por el supermercado Día, porque mañana es domingo y como ustedes sabrán, pues está cerrado lo que es los supermercados. Y tempranito el lunes por la mañana, mi hija pues necesita tener unas cositas en casa, como unas frutas, zumitos, unas magdalenas. Y otras cositas más. Así que nada, antes de pasamos por el supermercado. Y una vez, chicas, que ya estamos aquí, mirad, los mangos tienen el 33% de descuento. Están por 1.99 los dos mangos y los mangos de aquí están muy buenos, salen bastante bien. El aguacate, el kilo por 5.09. El aguacate, bueno, va dependiendo también de cómo te salga. La piña, chicas, la piña de aquí del Día sale súper buena y si haces un zumito te sale exquisito. Y así un repasito para más o menos ustedes se hagan una idea de cómo están los precios aquí en el Día. Yo, ya saben ustedes que yo siempre voy a Mercadona a hacer la compra general, pero aquí en el Día hay cosas específicas que me gustan mucho. La manzana, chicas, me llevé manzana y deliciosa. La manzana estaba exquisita. Está muy buena la manzana. De hecho, creo que regresaré por más manzana. La zanahoria, la bolsa a 89 céntimos. Estaba la bolsita, tiene el 25% de descuento. Por ahí la cebollita también. Y bueno, y otras cositas, chicas. Así que nada, repasito por aquí por el supermercado Día. Terminamos con estos y yo creo que ya no me hace falta nada más, dejar así en casa listo para irme de paseo tranquila y sin estar pensando, oh, se me olvidó esto o me dejé esto. Bueno, mi gente bonita, hoy estamos en la Sagrada Familia, es una cosa espectacular. Las que son de Barcelona, pues seguro que ya la conocen, ya esto es tema conocido, pero para las que no, pues aquí les quiero mostrar un poco. El martes es el día de la Merced, por lo que días antes, si estás suscrito al correo de la Sagrada Familia, recibes como boletines informativos y tal. Entonces tú enviabas un correo y participabas en entradas gratuitas para lo que es la Sagrada Familia. Si vienes normal te cuesta 26 euros y si quieres audioguía te cuesta 30 euros por persona. Esto es una maravilla, chicas, la verdad que es impresionante. Yo creo que esta es la segunda vez que vengo. Y no importa las veces que tú vengas, es que impresiona, es impresionante. O sea, no hay palabras para describir lo precioso que llega a ser lo que es la Sagrada Familia. Es impresionante. Así que nada, quiero compartir aquí con ustedes un pedacito de lo que es el recorrido que nosotros estamos haciendo el día de hoy con mi familia. Es precioso, simple y sencillamente, chicas, es precioso. La verdad que la vez pasada creo que yo no tuve la oportunidad de tener audioguía y hoy sí. Y la verdad que lo mejor es venir con el audioguía porque te va explicando qué significa cada enorme de estas columnas. Mirad, hay una gran variedad de columnas, te va diciendo lo que es el coro, o sea, es impresionante. Creo que mejor me callo y las dejo con un pequeño video para que ustedes puedan apreciar lo que yo también estoy apreciando.
Bueno, mi gente, estamos ya casi por terminar nuestro recorrido que ha sido casi como por 2 horas estar aquí en la Sagrada Familia. Quiero decirles que me siento privilegiada realmente por ver esta belleza. Es que es una belleza, es una cosa preciosa. La verdad que no hay palabras, creo, para describir lo hermoso que es la Sagrada Familia por dentro. Le digo a mi familia que somos privilegiados realmente de conocer una de estas preciosidades que hizo Gaudí. Bueno, chicas, nuestra visita a la Sagrada Familia ha terminado. Ha estado muy bonito, ha sido un recorrido, la verdad que impresionante. Creo que ya han visto ustedes unos clics que les he dejado por allí. La verdad que está precioso. Ha sido una tarde relajante, la verdad. Y como les digo, creo que este es, no sé si es la segunda o tercera vez que venimos. Y la verdad que cada vez que venimos, pues lo disfrutamos. Se disfruta. Es que te parece como que fuese la primera vez que vienes. Así que nada, mis chicas, yo me despido por aquí de ustedes. Y en un ratito nos seguimos viendo. Y mirad, mi gente bonita, saliendo de lo que es la Basílica de la Sagrada Familia, que por aquí la tenemos, mira por fuera. Preciosa, es que no hay maneras, es lindo. Así que aquí hay diferentes comidas rápidas para que te puedas degustar después del tour que nosotros hemos hecho. Pues ahora vamos a buscar algo para lo que es la cena. Bueno, nos hemos metido al McDonald's. Vamos a comer una hamburguesita así pequeñita. Ya con esto vamos a cenar y luego nos vamos para la casa. Parece que va a llover. Parece que sí. Yo iba a traer paraguas, al final no traje porque digo, bueno, de repente que no. Pero parece, chicas, que ya viene el agua. Ha refrescado y el clima está delicioso. Cada vez está más fresquito. Está mucho mejor el clima cada vez. La verdad que sí, ya hace menos calor. Así que nada. Quedo por aquí un ratito y listo. Mi gente bonita, ¿cómo están? Seguimos por aquí, ahora ya estamos en casita, ya pueden ver que estamos en casita. Y me voy a poner, chicas, a preparar el almuerzo de mañana, porque mañana tenemos que salir tempranito. Mañana es domingo. Y de hecho, espero yo que ustedes este vlog lo vean mañana domingo. Esperemos que sí, esperemos que al final yo pueda pues editar el video y todo lo demás, porque creo que ya el videito se me ha hecho, o el blog, creo que ya se me ha hecho un pelín largo, no estoy tan segura, vamos a ver. Y si ya está largo, pues entonces lo estarán viendo mañana, y si no, pues será el lunes, así que por allí. Voy a hacer una sopita de frijoles, voy a cocer lo que son los frijolitos, mira, ya tengo por aquí los frijolitos lavaditos. Tengo mucho tiempo de no hacer esto, de cocinar frijoles con costilla de res. Me compré una costilla. Hoy por la mañana hemos ido con mi esposo a lo que es a comprar carne, porque tengo pescado y tengo, bueno, carnes blancas, tengo pescado, pollos y todo lo demás tengo, pero no tenía carnes rojas. Y si bien es cierto, pues de vez en cuando hace bien. Y aparte que quería comprar salpicón o el redondo, para que sepan de lo que les hablo, el redondo, que nosotros en Honduras al redondo le llamamos mano de piedra y lo hacemos en salpicón, o sea, lo hacemos el salpicón, o sea, cocinamos la mano de piedra y luego lo hacemos así bien picadito o lo trituramos como que te quede así como te digo, como carnita picada, más o menos así. Y le ponemos cebollita picadita, bien picadita, pimiento verde bien picadito, cilantrito, sal, especias y limón. Y así preparamos la carne y lo acompañamos con un arroz y aguacate. Así es como yo lo preparo y así es como yo lo hago. Pues resulta que mano de piedra ya tiempos que no compraba, por A o por B, pues no compraba. Yo he ido en la mañana, hemos ido pues a la pesa a comprar o a la carnicería, que en Honduras le llamamos pesa, aquí se le llama carnicería. Y fuimos, chicas, y en creo que eran 4 kilos de carne. Yo creo que sí, en 4 kilos de carne, casi 50 euros. 40, y creo que por aquí anda
Creo que por aquí tenía el papelito de la compra, 46 con algo. En cuatro eh, cositas de carne. Solo traje mano de piedra o redondo, 1 kilo de costilla de res, 1 kilo de costilla de cerdo, o creo que eran 700 gramos de queso. ¿Y qué más traje de carne? Creo que solo eso, 46 euros. Sí, es que no creo que haya traído más. Pues entonces ya tengo por aquí lo que es el agua, ya puse lo que es la carne, porque realmente esto está rapidito, sin mucho cuento. Y como los frijoles negros están bien rápidos, los frijoles negros en una media hora o 45 minutos por mucho están. Entonces de un solo agregué también lo que es la costilla. Pasé comprando que esto, a mí me gusta comprarlo en las tiendas de los pakistaníes, me gusta comprar el cilantro porque te cuesta 1 euro y te dan bastante cilantro. Y esto me ha costado 1,25. ¿Y cuánto trae? Es que ya lo van a ver ustedes. Me cuesta 1,25 este cilantro. Y mirad lo que trae. Esto. Trae esto nada más, 1,25. Mientras que arriba yo digo arriba porque arriba está la tienda esta. Compro, ¿cuánto puedo comprar? Ponle que como unos 50 o 2 euros y me dan, pero así, el mazo grande. Pero esto, claro, se me olvida, es que, y se mira un montón porque está doblado, realmente. Pero mira, puedes contar ahí las varillitas estas de que me están dando de lo que es cilantro. Es que me están dando prácticamente nada o nada de lo que es el cilantro. Me están dando casi nada de cilantro. Pero bueno, ¿cómo lo necesito? Y ya era tarde, porque realmente que ya venimos tarde, chicas. Comentarme por ahí si les ha gustado el paseíto del día de hoy por la Sagrada Familia. La verdad que a nosotros nos ha gustado mucho. Ya les digo, creo que era la tercera vez y cada vez que voy disfruto un montón, O sea, siento, no las estoy viendo, chicas, porque estoy picando el cilantro y como me ponga a verlas y a picar el cilantro, me pico los dedos. Pues disfrutamos un montón, realmente que disfrutamos un montón cuando vamos ahí a la Sagrada Familia. Es una cosa impresionante, chicas. Es impresionante. Yo le estaba diciendo a mi esposo que creo que la vez pasada que vinieron mis padres, eh, creo que no entramos, porque tampoco es barato, chicas. Les voy a comentar. Nosotros otras veces que hemos ido, hemos pagado y te cuesta 26 euros y si quieres el ir escuchando te cuesta 30 euros. Pero hoy, o sea, en esta ocasión no hemos pagado. Yo recibo correos de la Sagrada Familia, de publicidad, pero de la página oficial de la Sagrada Familia. Entonces, siempre que hay actividades que son, ay, estoy partiendo esta yuca, chicas, y esta yuca hasta que parece que me van a acordar los dedos. Y siempre que hay actividades de la Sagrada Familia, siempre que hay actividades, por ejemplo, de algún evento aquí en Barcelona, o algún evento, sí, algún evento así, de este tipo, entonces regalan entradas. O sea, no es que regalan entradas, hay un sorteo. Tú te anotas con tu correo electrónico y pues entonces pones tus datos y ellos te dicen para tal fecha le vamos a avisar si usted ha sido ganadora del sorteo. En otras ocasiones solo había metido yo mis datos, solamente yo. Estoy cortando pimiento, chicas, pero este pimiento ya está lavadito, Entonces, en otros tiempos solo metía yo mis datos, nada más. Y en esta ocasión se me ocurrió que lo hiciéramos todos, o sea, que el correo electrónico de cada uno de nosotros. Entonces resulta que a quien le salió o la oportunidad, o sea, a quien salió ganadora, por decirlo así, fue una de mis hijas. Y entonces a ella le dieron 4 entradas.
y entonces pudimos ir hoy nosotros. ¿Por qué estaban regalando entradas para ahora? Porque el martes que viene es festivo aquí en Cataluña, porque es el Día de la Merced. Y entonces, en conmemoración del Día de la Merced, estaba gratuita lo que es la entrada a la Sagrada Familia. Pero eso, ¿no? Que tú tenías que anotarte un correo electrónico, no sé si eran 20,000, creo que eran las entradas que iban a estar dando. Pero ya les digo, yo tengo, o sea, yo me he anotado, no tienen una idea cuántas veces. 2 ajitos que los voy a picar aquí. Y así que ya voy a dejar por aquí. Le he puesto eh, los frijoles, la carne, el pimiento, el cilantro y ahora estos 2 ajitos. Estos 2 ajitos que los vamos a triturar. Madre de Dios, qué duro está esto. Entonces, chicas, por eso es que nosotros, oh, Dios mío, pero qué duro está esto, chicas, espérenme. Por eso conseguimos ahorita las entradas. Por eso fue, chicas. Pero ya les digo, las otras 2 veces que hemos ido, nosotros hemos pagado, ¿eh? Hemos pagado. La verdad que merece la pena. Merece la pena. Dios mío, esto se me hizo piedra. Merece mucho la pena ir, realmente. Y bueno, imagínate. Y hoy habían bastantes locales. Hoy no había tanto extranjero. La verdad que no había tanto extranjero, no había. Y ahorita, bueno, como nos quedamos cenando por ahí cerca, cuando ya veníamos, eh, bueno, cuando estábamos por ahí cenando, escuchamos que dijeron que ya estaba todo cerrado, porque ya estaba lleno, estaba llenísimo lo que era. La verdad que la hora que escogimos nosotros para ir, creo que fue una muy buena hora. La hora que nos anotamos fue a las 5:30 de la tarde. Y ya tipo, bueno, a las 5 también ya estábamos por allí. O sea que también creo que la hora también tuvo que ver para que pudiéramos ir y poder pues disfrutar nosotros de lo que era eso. Así que nada, chicas. Mira, ya tengo esto por aquí. Ya lo tengo aquí con la carne. No le voy a poner ahorita ni sal ni nada. Y compré lo que es la yuca. Compré yuca. Y me compré estos 4. En realidad son plátanos, ¿eh? Mm, mm, no son mínimos, son plátanos, aunque están todos tullidos, que da la impresión como que fueran, pero no, son plátanos esos, pero están tullidos, tullidos, tullidos. Así que mi gente bonita, ya les digo, esperemos que este blog esté interesante, que les haya gustado. Contarme si ustedes ya han ido a la Sagrada Familia. Hay mucha gente que vive aquí y no visita este tipo de lugares porque no le gusta o no sé. La verdad que a mí ir a este tipo de lugares me gusta mucho. Me gusta apreciar. Nos quedamos luego ahí un buen rato sentados y apreciando. Es que le digo yo a mi esposo, la verdad que somos privilegiados de poder ver esto, la Sagrada Familia, estar ahí adentro, poderla ver, porque una iglesia reconocida a nivel mundial y que, por ejemplo, la gente cuando viene, es una de las cosas que dice siempre, ir a la Sagrada Familia. Y a veces cuando uno tiene las cosas, ¿no? O tienes la oportunidad de ir, pues como que no le tomas valor a ir a este tipo de lugares. La verdad que nosotros sí, nosotros eh, conocemos bastante, cada vez que podemos darnos unas escapaditas, nos la damos y, es que disfruto tanto ver este tipo de edificaciones. Me encanta, chica. La verdad que sí, lo disfruto mucho. Me gusta leer, me gusta ver y luego, pues eso. Así que me estaba diciendo mi hija, pero el Vaticano, le digo yo a mi hija, es que el Vaticano, precioso. Por ejemplo, la iglesia de Sevilla, preciosa. La Giralda. Por ejemplo, la de Portugal, bella. La de Holanda, en Holanda una que estuvimos por allí, preciosa. Es que cada sitio, cada lugar a donde uno va, tiene su encanto, tiene su maravilla, tiene
eso que te envuelve esa magia. Así que eso, mira, ya están los plátanos peladitos, ¿vieron? Ustedes me hacen compañía, yo les hago compañía a ustedes y ustedes me hacen compañía a mí. Así que los voy a dejar en agua con sal, porque si los dejo así, así solos, entonces se ponen negros. Entonces los vamos a dejar con un poquito de sal, con agüita con sal, y luego vaya, cuando ya vea yo que ya está hirviendo lo que es los frijoles, pues entonces la carne ya esté blandita, entonces voy a venir y le voy a poner por último esto. Y así nosotros mañana en la mañana, porque mañana en la mañana vamos para la iglesia, chicas. Vamos para la iglesia. Eh, Dios es bondadoso, Dios nos da tantas cosas. Yo estoy súper agradecida con la bondad de Dios. Estoy viendo para abajo porque estoy pelando la yuca y como me quede viendo aquí arriba, me quedo yo sin dedos. Eh, Así que hay que buscar tiempo para darle a Dios. Aparte de todo lo que le damos en la semana, ¿no? La búsqueda que cada uno de nosotros pueda tener. Pues entonces nosotros mañana vamos para la iglesia, vamos temprano y cuando venimos, casi nunca dejo la comida hecha, la verdad, pero como es sopa, ahorita que veníamos para acá, le digo a mi esposo, ay, mañana voy a hacer sopa de tal, y se me ocurrió, y entonces mira, ya está esta sopita. Así que he hecho unas compras en el supermercado, chicas, no sé si se las muestro en este vlog, no sé, y si no se las muestro en este vlog, se las voy a mostrar en el próximo. He descubierto dos productos que creo que debemos de tenerlas todos nosotros en